Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Bienvenidos todos nuevamente a la casa de Dios. I'm sorry por quitarme la máscara, ¿verdad? Pero ahora estoy yo solito acá adelante y gracias a Dios tenemos una buena distancia, ¿verdad? Los unos de los otros. Por eso hemos dejado estas primeras bancas de aquí al frente, ¿verdad? Es difícil hablar tanto rato con una máscara y yo no sé a los demás, yo no he aprendido todavía, es parte de mi adaptación, pero a mí se me empañan los espejuelos y me cuesta tremendo trabajo. Entonces hay veces que veo, hay veces que no veo, y veo y no veo, y terrible para mí, así que todavía estoy en ese dilema. Pero qué bueno que podemos estar un grupo de los hermanos en esta mañana, y de verdad que me voy a tomar un segundo quizás para que usted se ponga en pie ahí donde usted está y se voltee un segundo nada más y aunque sea pueda saludar, ¿verdad?, al resto de sus hermanos. Qué bueno es podernos saludar nuevamente los que estamos acá en la casa de Dios. Y yo sé que muchas personas están conectadas a través de las redes, así que para ustedes también, ¿verdad?, nuestro saludo en esta mañana y respetamos a cada cual. Hay personas que sienten, bueno, todavía no es el tiempo para mí de estar congregándome en el templo, no quiero estar todavía en un lugar encerrado con tantas personas y nosotros lo entendemos y lo respetamos, es su libertad y por eso tiene la opción, ¿verdad?, de las redes sociales. Nosotros hoy pues teníamos planeado hacer este servicio al aire libre para dar todavía un poco más de seguridad y de oportunidad a todas las personas, pero Dios es soberano. Y Dios nos pasó toda la noche y nos amanecimos, ¿verdad?, con torrenciales de lluvia y tenemos un 100% de lluvia durante todo el día. Ahora mismo ha hecho un pequeño receso, ¿verdad?, pero ha llovido fuertemente y entendemos que muchos que quizás iban a estar hoy aquí, pues también por causa de la lluvia no han podido estar. Pero qué bueno, usted está aquí y le saludo en el nombre del Señor y a los que están en las redes igualmente. Vamos a compartir la palabra de Dios en esta mañana. Y quiero, antes de entrar en el mensaje de la mañana, pues también agradecer a Dios por la distribución de alimentos que tuvimos ayer en nuestra iglesia. Quiero agradecer a todos los voluntarios que dieron, ¿verdad?, un trabajo excelente. Yo creo que la iglesia brindó un gran testimonio de amor y de servicio a la comunidad. Más de 1000 familias fueron bendecidas ayer con alimentos y esto fue pues la coordinación de un esfuerzo con la comisionada Sofía Lacayo, con la empresa de alimentos Mi País, que es hondureña. También vinieron pues algunos representantes, el cónsul de Honduras estaba ayer aquí entre nosotros también repartiendo alimentos y agradecemos muchísimo a Dios, ¿verdad?, por esa oportunidad. Todos los videos, algunas fotos, ¿verdad?, están allí en nuestra página de Facebook. Próximo sábado tendremos una nueva distribución y esta vez será con FundShare. Tendremos un poco más de diversidad de alimentos y una gran cantidad. Va a ser sábado en la mañana, todavía no tengo todos los datos, pero lo estaré dando a conocer en mis devocionales diarios, pues ahí estaré dando algunos anuncios y esperamos tener pues otro tiempo de gran bendición. Vamos a compartir allí la palabra y quiero volver a nuestra lectura devocional allí en Mateo capítulo 16, los versículos del 13 al 18, porque ciertamente es un gozo estar de regreso en la casa de Dios después de 9 semanas. 9 semanas, hermanos, que no hemos podido estar acá congregándonos. Y yo creo que el COVID-19 ha sido un examen para toda la humanidad, ¿verdad? Ha puesto a prueba a los gobiernos, ha puesto a prueba a los políticos, a los médicos, a los científicos, a los hospitales, a los empresarios, pero también ha sido una prueba para la iglesia, porque la iglesia no ha escapado al impacto de esta pandemia. Leyendo allí en Mateo capítulo 16, los versos del 13 al 18, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros Elías, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Miren, pudiéramos estar hablando muchísimo, ¿verdad?, acerca de este texto, acerca de la confesión de Pedro, ¿verdad?, de que Jesús es el Hijo de Dios que vino a este mundo para salvar. Pero yo quiero concentrarme solo en la parte final del versículo 18, cuando Jesús le dice a Pedro, yo te digo que tú eres Pedro, ¿verdad?, y sobre esta roca, sobre la verdad de que Él es el Hijo de Dios que vino a este mundo, ¿verdad?, voy a edificar mi iglesia. Pero me quiero quedar en esta mañana con la promesa que Jesús hace, ¿verdad?, cuando Él dice, y ni las puertas del Hades, ¿verdad?, van a prevalecer contra la iglesia. Miren, hermanos, desde que comenzó esta emergencia, ¿verdad?, a nivel mundial, hemos visto la reacción de todas las personas y de todas las instituciones a esta pandemia del COVID-19. Y la gente se ha formado todo tipo de opiniones, unos aprueban, otros critican. En algunos países, ¿verdad?, los gobernantes han sido pues muy elogiados, en otros países los gobernantes han sido muy criticados. En algunos lugares se ha reconocido arduamente la labor del personal médico y de los hospitales, y las personas salían a aplaudir a los balcones, ¿verdad?, a determinada hora. Sin embargo, en otros lugares, los médicos y los hospitales han recibido duras críticas, ¿verdad?, porque si no me atendieron a tiempo, si no me dieron el tratamiento adecuado, todas estas cosas han sucedido, ¿verdad? Algunas empresas han sido reconocidas porque han tomado buenas decisiones para ayudar a sus empleados y para preservar la salud de ellos. Otras empresas han sido criticadas también. Y así pudiéramos mencionar muchísimos ejemplos en esta mañana. Pero la pregunta es, ¿y la iglesia? ¿La iglesia será aplaudida por haber tenido un buen desempeño, o la iglesia será criticada por tener un pálido desempeño? Ha habido de todo un poco, ¿verdad? Pero lo primero que yo quiero decir en esta mañana, y tengo que decirlo con toda justicia, es que nadie de nuestra generación ha vivido un momento como este que nos ha tocado vivir. Ninguna persona viva sobre el planeta Tierra había tenido esta experiencia. Eso no quiere decir que no ha sucedido en el pasado, pero de nuestra generación nadie lo ha vivido. Así que ningún presidente, ningún gobierno, ningún médico, ningún científico, ningún policía, ningún bombero, ningún empresario, ningún pastor, ningún sacerdote, ¿verdad?, tenía todas las respuestas. Yo creo que muchas instituciones tienen protocolos escritos para operar en ciertos momentos de emergencias. Pero una cosa es lo que está escrito y otra es la realidad. Hay veces, como dice el refrán, que la ficción supera la realidad. Y miren, yo confieso públicamente que yo menosprecié al principio esta situación. Yo la menosprecié. Incluso cuando nosotros cerramos el templo, ¿verdad? Yo dije, bueno, esto van a ser 2 semanas, máximo 3, y estamos de vuelta. Pero han pasado 9 semanas. Y para muchas iglesias serán muchas semanas más. Muchas semanas más que 9, ¿verdad? Muchos negocios e instituciones han quedado literalmente cerrados y paralizados. Incluso algunos no pueden soñar todavía ni con reabrir o retomar operaciones porque por determinadas características, ¿verdad?, les va a ser imposible regresar. Pero ese no es el caso de la iglesia del Señor, ¿verdad? Porque la iglesia nunca cerró y la iglesia jamás estuvo paralizada, porque la iglesia somos todos nosotros. Solo nuestros templos estuvieron cerrados. Solo nuestras reuniones públicas fueron suspendidas de manera temporal. Y hoy ya estamos aquí, ¿verdad? Y de alguna manera ya estamos retomando otra vez la vida cotidiana de la iglesia. Así ha sido estas 9 semanas. Y miren, yo voy a ir haciendo, ¿verdad?, una reflexión,
Porque yo tuve muchas luchas con lo que iba a compartir hoy con la iglesia. Porque dije, va a ser el primer servicio después de 9 semanas. ¿Qué voy a compartir con la iglesia? Y quiero compartir con ustedes todas las reflexiones que vinieron a mi mente y cómo Dios también ha ido tratando con mi vida en este tiempo. Miren, mis 2 primeras semanas fueron de mucha expectativa, ¿verdad? En cuanto a esta nueva realidad que estaba llegando. En las 2 primeras semanas vimos el pánico y el miedo de la gente, ¿sí o no? ¿Usted se recuerda cómo fueron las 2 primeras semanas? Todo el mundo estaba horrorizado, pensando esto va a llegar, esto va a arrasar. Escuchábamos noticias de la China, de Europa, tantos muertos diariamente y nosotros dijimos, ¿what? Aquí esto se va a poner interesante. Y yo creo que empezamos a ver el miedo de muchísimas personas que de pronto fueron sacudidos por la realidad de que puedo morir. Y yo creo que todo el mundo ha pensado que se va a morir. Pero en la mente nuestra siempre pensamos que vamos a morir de viejitos. Yo me voy a morir, pero cuando tenga 60 y tantos, 70 y tantos, 80 y tantos. Y hay algunos por ahí que tienen la ambición de pasar de los 100, ¿verdad? Siempre pensamos de la muerte así, pero la gran realidad es que la muerte puede sorprender a cualquier ser humano en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Y de pronto, cuando llega esta pandemia, muchas personas tienen que encarar esta realidad. Puedo enfermar y puedo morir en unos días. Y comenzó un gran miedo, ¿verdad? Y comenzó un gran pánico. Esta reacción yo creo que yo la puedo entender en la gente del mundo, en las personas que no son cristianos. Pero es difícil a veces de entender esta reacción en los que conocen a Cristo, ¿verdad? Y eso me sorprendió. Yo estuve hablando con un pastor de acá de Miami, amigo, y estábamos hablando, intercambiando ideas y experiencias de cómo ha sido todo esto. Y él también compartía esta experiencia. Me decía, estoy asombrado de ver a algunos que siempre han dicho que son cristianos y están viviendo con un miedo a morir que me asombra, porque al final no estamos hablando de vivir de una manera irresponsable, pero la Biblia dice que ya sea que vivamos o que muramos, de Cristo somos. Y de pronto nos damos cuenta que muchos cristianos le tienen miedo, no al COVID-19, le tienen miedo a la muerte. Solo que el COVID-19 parecía ser de momento algo mucho más agresivo y algo que parecía mucho más inmediato y hizo que saliera esto que muchas veces está escondido dentro de mucha gente, ¿verdad? Y nos hemos dado cuenta con esto del COVID-19 que hay muchos cristianos que no tienen una seguridad en su salvación y que su salvación no le transmitía ningún tipo de confianza ni ningún tipo de esperanza y les costaba sostenerse en medio de todas estas cosas. En el mundo se desató un pánico, de pronto comienza la gente, ¿verdad?, con compras compulsivas y se perdió el papel de toilet y se perdió el papel de mano y todos los productos de limpieza y todo el mundo empieza a ver qué puedo hacer para protegerme de este virus. Todo el mundo estableció un protocolo fuerte de limpieza en sus casas, el aislamiento. Y yo no estoy diciendo que esto está mal, pero yo creo que algunos fuimos un paso más allá, ¿verdad? Y exageramos. Yo lo decía en el primer culto, mi esposa puso un protocolo en la casa que ni la NASA, yo creo que desinfectaba a los cosmonautas cuando regresaban de allá de la luna, como me desinfectaban a mí si tenía que salir, ¿verdad? De la casa. Y lo hicimos todos, ¿verdad? Que lávate las manos, que échate Lysol en la suela de los zapatos, que la ropa directa a la lavadora. Y qué bueno que hicimos todo eso. Yo creo que eso nos ayuda. Pero a veces íbamos un paso más allá. Fue la reacción de la gente. Pero miren, en cuanto al desempeño de la iglesia, ¿qué comenzó a suceder cuando llegó esta pandemia y nuestros templos cerraron? Bueno, pues inmediatamente vimos cómo las redes sociales se saturaron de predicadores y de maestros bíblicos. Me incluyo, ¿verdad?, en la lista porque yo nunca pensé, y aquí hago un paréntesis, yo nunca pensé que iba a hacer esto. De hecho, lo confesé también y lo vuelvo a repetir,
soy un crítico de los que están todos los días en las redes. Yo creo que cuando uno está todos los días en las redes, al final logras aburrir a la gente. Porque la gente cuando ven en sus páginas sociales dice, ahí está este otra vez, ¿verdad? Y lo que hace es que sigue buscando otra cosa que sea nueva. No he sido nunca un pastor de eso. Sin embargo, comencé un pequeño devocional para estar en contacto con la iglesia y esto fue creciendo y se hizo un hábito diario y hemos hecho 60 devocionales durante esta pandemia, cada día. Y tengo que confesar que ha sido de mucha edificación para mi vida. He tenido lindos comentarios, palabras lindas de muchos hermanos que agradezco. Incluso algunos me piden que continúe. No puedo continuar. Lo haré por un tiempito más. Pero cuando todo vuelva a la normalidad es imposible continuarlo diariamente. Pero ha sido grato para mí hacerlo, el poder compartir la palabra. Y Dios ha tratado con mi propia vida en este tiempo, ¿verdad? Haciendo estos devocionales. Sin embargo, como les decía, las redes se inundaron de predicadores, de pastores, tratando de hacer lo mejor que podían su labor pastoral, llevar el alimento a todas las personas. Y como nunca antes se ha predicado el evangelio, porque a través de las redes sociales se ha llegado a lugares insospechados. Yo he tenido comentarios de Canadá, de México, Ecuador, Perú, de Cuba, de muchas personas aquí en los Estados Unidos que no están aquí en el área de Sweetwater, pero muchas personas, ¿verdad?, han entrado en contacto con la iglesia. Cuando salí en algunas ocasiones en la 107 y Flagler me encontré hermanos de otras denominaciones, pero con un parlante, ¿verdad?, hablando y predicando el evangelio y animando a las personas y diciéndoles, si quieres podemos orar por ti. Pero el evangelio de Jesucristo ciertamente ha sido muy, pero que muy predicado en esta pandemia. Ahora, cuando llegó la tercera semana de mi cuarentena, una preocupación comenzó a apoderarse de mí. Y la he compartido en algunos devocionales. Cuando la gente empezó a ver que la situación no era tan fácil, que esto no era cuestión de 2 semanas, sino que esto empezaba a hacerse cada día más largo y más largo, empezó una pregunta. Pastor, ¿cuándo vamos a volver? Y yo también me hacía esa pregunta. ¿Cuándo vamos a volver? Solo Dios sabe cuándo vamos a volver. Pero al paso del tiempo, esa preocupación se me fue y llegó otra. Y esta otra preocupación sí que me caló profundo, ¿verdad? Ya mi preocupación no era cuándo vamos a volver, sino cómo es que vamos a volver. ¿Cómo es que la iglesia va a regresar después de tanto tiempo? Y algo muy común que he escuchado es que hay un antes y un después del COVID-19. Muchas veces hemos escuchado eso, ¿verdad? Hay un antes y hay un después. Y yo entiendo que esta pandemia en muchas cosas va a marcar un antes y un después. Hablan de una nueva normalidad, que en español dicho es una anormalidad. Porque si es algo nuevo, entonces no era normal, ¿verdad? Podemos hablar de una nueva realidad. Eso es muy diferente, ¿verdad? Una nueva realidad. En el día de hoy, ¿verdad?, estamos comprobando que tenemos una nueva realidad. ¿Por qué? Porque tenemos que limitar el número de hermanos que pueden entrar ahora al templo. ¿Por qué? Porque tenemos que sentar familias y dejar al menos 3 sillas por el medio para poder guardar esa distancia social. Y por cierto, que no les enseñé mi alma secreta, ¿verdad? Aquí la tengo. Esta es el alma secreta hoy. 6 pies para todo el mundo, ¿verdad? Hay que estar a esa distancia. Así que hoy estamos viviendo un poco esa nueva realidad. Pero me preocupa el alcance de esta teoría que hay del antes y el después. Y yo quiero prestar particular atención a eso porque creo que hay una sutileza del enemigo en esto, ¿verdad? Y el enemigo es muy sutil. Déjenme decirle que el enemigo está loco por obrar algunos cambios en la iglesia, que algunas cosas comiencen a ser diferentes en la iglesia.
Al punto que yo escuché a alguien en las redes decir que tendríamos una nueva iglesia, que la iglesia nunca más sería igual. Y déjenme decirle que yo tengo un problema muy serio con los que piensen así. Porque la iglesia no es una nueva iglesia. Nosotros seguimos siendo la misma iglesia. No vamos a cambiar, ¿verdad? Yo creo que la iglesia es la misma ayer, hoy y por los siglos, ¿verdad? La iglesia sencillamente está atravesando un momento diferente. Teológicamente eso es imposible que tengamos una iglesia diferente. ¿Saben por qué? Porque la iglesia es el proyecto de Dios y es el proyecto de un Dios inmutable, un Dios que no cambia. Así que el COVID-19 no va a cambiar nunca la visión de la iglesia. El COVID-19 no va a cambiar la misión de la iglesia. El COVID-19 no va a cambiar el propósito para el cual Dios ha establecido la iglesia. Esta pandemia, hermanos, es un evento pasajero. Y oiga bien esta palabra, es un evento pasajero, ¿verdad? Yo sé que hoy en día la gente está hablando de que tenemos que adaptarnos a convivir con esto para siempre. Yo no lo creo. Francamente no lo creo. Creo que nos va a afectar por un tiempo. No sé cuánto tiempo, pero estoy seguro que no será para siempre, ¿verdad? Nos está afectando, está alterando momentáneamente el paso, la dinámica de la iglesia, pero la iglesia en estos días solo tendrá que adaptarse a esta nueva realidad. Pero no significa que seremos una nueva iglesia ni que la iglesia va a cambiar. Seguimos siendo exactamente la misma iglesia para Cristo Jesús. Miren, ¿qué podría pensar un cristiano en Corea del Norte? Un cristiano que se tiene que reunir de manera clandestina porque existe persecución. Y un coreano hoy en día ahí en Corea del Norte diría: yo no tengo ninguna esperanza de que esto cambie, de que este sistema cambie, porque ha sido así por años y años, y se muere uno y llega la dinastía del otro y seguimos en las mismas, ¿verdad? Pero ese cristiano está allí y se ha adaptado, y esa iglesia está allí y se ha adaptado a reunirse de manera clandestina, pero viven pensando, esto no será para siempre, ¿verdad? Ellos tienen la esperanza de que esa realidad un día va a cambiar y un día tendrán la libertad de reunirse como iglesia y congregarse y vivir su fe sin ningún tipo de temor, ¿verdad? ¿Saben, hermanos? El pico de la pandemia, de la peste que azotó Europa, ¿saben cuánto tiempo duró? 6 años. 6 años. Los estimados, y es estimado porque no había estadísticas, ¿verdad?, en aquellos tiempos. Los estimados son de 25 millones de personas que fallecieron. Esta pandemia fue entre el 1347 al 1353. Por 6 años se mantuvo el pico de esta pandemia y la gente muriendo. Se estiman 25, probablemente fueron muchos más. Y en aquella época no se viajaba como se viaja, no había un mundo globalizado. Eso se quedó allí, localizado, ¿verdad?, en Europa. Imagínense si eso hubiera ocurrido en nuestros tiempos, que tenemos aviones volando el mundo entero, hubieran muerto miles de millones de personas. Pero quiero repetir esto, 6 años duró el pico de esta pandemia. Y probablemente, ¿qué podría haber pensado un cristiano que le tocó vivir aquella época? Bueno, ya llevamos 1 año en esto y han muerto muchísimas personas. ¿Hasta cuándo? Y llegó el 2.º año. ¿Y qué pudiera pensar un cristiano que vivía allí? ¿Hasta cuándo vamos con esto, Señor? Y algunos dirían, tendríamos que adaptarnos a vivir para siempre ahora con esto de la peste, con esta pandemia. Y en aquella época ni sabían cómo se contagiaban,
no sabían cómo curar, no había medicina, no había los médicos que tenemos hoy en día, no había todo el adelanto que nosotros hoy en día tenemos. ¿Y cómo habrán vivido el tercer año? Y el cuarto, y el quinto, y el sexto año. Y esa gente podrían haber pensado, esto va a durar para siempre. Porque, óigame, después de 6 años estar lidiando con una pandemia y ver gente morir por 6 años, uno diría, esta enfermedad no se hará nunca. Tendremos que convivir el resto de nuestra vida. Pero después de 6 años, las cosas comenzaron a volver a la normalidad. Y el mundo fue otra vez igual. Y pasó aquella pandemia por 6 años. Nosotros llevamos apenas unas semanas atravesando por esto y ya la gente está hablando de que esto será para siempre. Que esto será para el resto de la vida. Me resisto a creerlo. Eclesiastés capítulo 1, versículos 9 y 10. Eclesiastés 1, versículos 9 y 10. Miren lo que dice Salomón aquí. Dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Esto que está pasando ya pasó de alguna manera. Verso 10. Dice Salomón, y es una pregunta, ¿verdad? ¿Hay algo que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. ¿Es nuevo esto? Bueno, será nuevo el COVID-19, la mutación que estamos viviendo, pero ¿es nuevo el hecho de que tengamos que atravesar por una pandemia? No. El mundo ha atravesado por diferentes pandemias. Algunos quieren poner esta como la más difícil o como la más mala y algunos piensan esto va a ser por el resto de nuestras vidas. ¿Se acuerdan cuando apareció el SIDA? Y ya hoy nadie habla hoy casi del SIDA. Y cuando aquello se pensaba que se iba a extinguir la raza humana por el SIDA y que no había más. Y hoy en día ya las personas que enferman del SIDA pues tienen mucho tratamiento, ¿verdad? Tienen un estándar de vida y ya están hablando, ¿verdad? De curas para el SIDA. Eclesiastés capítulo 3, versículo 15. Miren lo que dice la palabra de Dios, Eclesiastés 3:15. ¿Lo tenemos ahí, ya nos dice? Dice, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y ojo con lo que dice al final, dice, y Dios restaura lo que pasó. Y Dios restaura lo que pasó. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Estamos viviendo un momento difícil. Eso nadie lo puede negar. Incluso ahí en Eclesiastés también, en el capítulo 3, esa famosa porción que dice que todo tiene su tiempo y todo debajo del cielo tiene su hora. Hay un momento que habla y dice tiempo de abrazar y tiempo como el que estamos viviendo ahora, ¿verdad? De abstenerse, de abrazar. Hay tiempo para todo, ¿verdad? Ahora, el COVID ha traído todo tipo de evaluaciones e interpretaciones teológicas. Lo ha traído, ¿verdad? Las redes están inundadas de predicadores que dan sus puntos de vista. Y repito, incluyéndome también a mí en este caso. Pero lo que me llama la atención, lo que me llama mucho la atención es la manera inescrupulosa en que mucha gente están hablando de la Escritura y de la escatología bíblica. Y me llama la atención cómo es que los cristianos nos hacemos eco de todas estas cosas y le damos crédito a esas cosas por encima de lo que la Biblia nos enseña. Miren, me alegro muchísimo de que a través de las redes se está llegando con la palabra de Dios a muchísimos lugares, pero déjenme decirle que en esto también hay un terrible peligro, porque no todas las personas que están en las redes están hablando conforme a lo que dice la palabra de Dios, no están enseñando con ciencia e inteligencia de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y usted tiene la responsabilidad de filtrar todo lo que oye, aún lo que digo yo. Siempre digo esto. Lo que yo digo, usted mírelo a través de la palabra de Dios. Y si no le parece que lo que yo digo es bíblico, por favor, deséchelo. Usted tiene ese derecho y usted tiene esa responsabilidad para proteger su vida del engaño y de la mentira y quedarse con la verdad que revela la palabra de Dios.
Pero realmente estoy anonadado, ¿verdad? De la manera inescrupulosa, repito, en que mucha gente está manejando la palabra de Dios y hablando de la escatología. Y mucha gente se lo cree y mucha gente lo reproduce. La verdad que por todas estas semanas, yo no sé cuántas veces recibí todos esos mensajes hablando del nuevo orden mundial, de los Illuminati, de Donald Trump, de Bill Gates, de este, del otro, de por aquí, de por allá, y de que si están exterminando gente y que si esto es un complot para matar pobres y quitarse gente. Y yo digo, por favor, que haya gente en el mundo que se quiera creer eso. Bien, lo puedo hasta entender. La gente busca en qué creer y en qué confiar a veces, ¿verdad? Pero que un cristiano ponga todas esas cosas por encima de la palabra de Dios y por encima de lo que la Biblia enseña y por encima de toda la escatología. Óigame, hermano, eso enoja. A mí me molesta por lo menos. Porque yo digo, Dios, ¿no conocen la palabra o qué? ¿Qué está pasando con los cristianos, verdad? Y sí, yo sé que los que hablan de un nuevo orden están tratando de decirnos que esto es algo que tiene que ver con el gobierno del anticristo y cualquier cantidad de cosas, y forzamos los textos bíblicos para decir y hacer parecer que esto tiene verdaderamente un basamento en la escritura y todas esas cosas. Pero yo sí sé una cosa, y lo he dicho varias veces, yo sé una cosa que la Biblia sí revela, y es que Cristo va a volver. Cristo va a volver. Y que cuando Cristo venga, aquel que sea hallado en Cristo se salvará y el que no esté en Cristo se perderá. Eso sí lo sé. Y lo sé con claridad. El resto de los detalles y las cosas, Jesús nos dijo que no nos toca a nosotros saber ni los tiempos ni las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Y la verdad que la cantidad de personas que están tratando de forzar los eventos que estamos viviendo hoy y hacerlos parecer como el cumplimiento estricto y puntual de todas las cosas. El COVID-19 tiene un momento en la historia y podemos encontrar un punto para él en la escritura, pero yo creo que hay muchos que están yendo más allá y los cristianos se lo creen. Los cristianos se lo creen. Y yo digo, ¿dónde está la escatología bíblica? Y lo que la palabra de Dios con claridad nos enseña. Yo lo dije y lo repito, el COVID-19 no es un juicio de Dios. No lo es, por muchas características que ya lo expliqué en otro sermón. El COVID-19, ¿verdad?, es el resultado de la maldad del hombre y que Dios lo permite y que Dios permita que el hombre coseche las consecuencias de su propio pecado. Ahí estamos hablando de otra cosa, ¿verdad?, y de otro tema. Pero no confundamos, hermanos, las cosas. No las confundamos. El COVID está poniendo a prueba la iglesia en este siglo. Nosotros somos la generación de Cristo, ¿verdad?, en este tiempo. Y esta situación nos está poniendo un poco a prueba en lo que nosotros somos, creemos. Esto está revelando quién es quién. Y yo creo que es la parte positiva que nos está dejando un poco, ¿verdad?, toda esta situación, ¿verdad? Está poniendo de relieve a todos los cristianos. Pero les digo algo, el COVID-19 es una leve tribulación momentánea. Y algunos dirán, usted está exagerando, esto no ha sido tan leve, ¿verdad? Créanme que de acuerdo a lo que dice la Biblia, esto es una leve tribulación momentánea. No se puede comparar esto con lo que sobrevendrá un día a la tierra, ¿verdad? La Biblia habla de una gran tribulación, dice, cual nunca la hubo ni la habrá sobre la faz de la tierra. Esto no es nada. Si a nosotros nos parece que esto es mucho, mire, más vale que cuando Cristo vuelva usted sea hallado en Él, porque pobres de aquellos, ¿verdad?, que tengan que atravesar esa gran tribulación. Esto no es nada. Nosotros hemos estado cómodamente en nuestras casas, nuestros hijos han tenido clases, hemos estado comiendo lo que hemos querido. Es más, yo diría que muchos hemos cogido unas libritas de más en la cuarentena. Hemos tenido lo suficiente, no nos ha faltado ni la electricidad, ni el agua, ni el internet.
Hermano, eso es una tribulación. Por favor. Si esto es una tribulación, imagínense, ¿verdad? No ha sido tan mal. No ha sido tan mal conforme a lo que vendrá a este mundo. Pero esta cosa que ha sido tan leve y que para mí es temporal, aunque dure todavía algunas semanas más, algunos meses más o incluso algunos años más, seguirá siendo leve y temporal comparado con la eternidad. Esto no es nada. Pero yo quiero, para ir terminando, hablar con ustedes de algunos puntos negativos y positivos que a mi juicio, y lo digo así, ¿verdad? A mi juicio nos ha dejado este tiempo del COVID-19. Y voy a hablar primero de las cosas negativas que nos está dejando esto. Yo creo que ha sido negativo, ¿verdad?, que el COVID-19 ha puesto a muchos a correr y ha quedado demostrado, ¿verdad?, que muchos tienen miedo a morirse. Es triste, pero muchos cristianos nos damos cuenta que tienen miedo a morirse y eso me hace pensar que ellos o no están seguros de su salvación o no han entendido la obra de salvación que Cristo, ¿verdad?, ha dado a su vida. Y eso es triste, saber que tenemos tanta gente dentro de nuestras filas que no están bien en la palabra, ¿verdad? Y ese es mi segundo punto negativo. Esto ha demostrado que muchos cristianos no tienen solidez en la Escritura y que no conocen, ¿verdad?, la escatología bíblica. Escatología son todos esos eventos que todavía están por suceder. La consumación, ¿verdad?, de la salvación, el regreso de Cristo Jesús. Me doy cuenta, la mayoría de las personas no conocen de esto y como no conocen, pues se sienten, ¿verdad?, abrumados por la realidad que están viviendo. Lo tercero que yo creo que nos deja negativo es que veo que los cristianos no estamos descansando a veces en las promesas del Señor. No estamos descansando verdaderamente en sus promesas. Y Dios nos ha dado esas promesas para que nosotros las podamos creer y a través de ellas podamos sostenernos en medio de las dificultades. Pero hay que aprender a descansar verdaderamente en Cristo. Y alguno dirá, eso usted lo dice porque usted lo ha pasado bien. Hermano, yo le doy gracias a Dios. En nuestra familia nadie enfermó. En nuestra iglesia, bendito sea Dios, ni tan siquiera hemos tenido un caso positivo. Y yo le doy gracias a Dios. Por eso, nadie ha fallecido. Y sé de otras congregaciones que han tenido que sufrir muchísimo, ¿verdad? Como la iglesia Nazaret, donde yo pastoreaba antes de ser pastor acá en Sweetwater. Han sido seriamente afectados. Pero hermanos, que yo no haya sido afectado no quiere decir que no sufro. Que yo no haya sido afectado directamente por esto no quiere decir que yo no he tenido que pasar por otras pruebas en mi vida. Y cualquiera que sea la naturaleza de la prueba, el COVID-19 o cualquier otra cosa que puede sobrevenir en nuestras vidas, siempre tendremos que aprender a descansar en las promesas del Señor Jesús. Y como dice ese viejo himno, ¿verdad? Son grandes y fieles todas las promesas que el Señor Jesús ha dado. Otra cosa negativa que yo creo que nos ha dejado el COVID-19 es que ha puesto de relieve a veces el poco aprecio de muchas personas por la iglesia del Señor. Y esto lo digo también con mucho dolor. Yo he estado tratando por las redes, he tratado por el teléfono de contactarme con todos mis hermanos, con todos los que he podido, saber más o menos un poquito, ¿verdad?, de cada uno. Pero hay gente aquí que yo no sé nada de ellos. Hace rato que no sé nada de ellos. Y tampoco ellos se comunican con nosotros. Yo creo que hay gente que están cómodos ahora, ¿verdad?, en sus casas. Y no lo digo hoy que hemos reabierto ni nada, sino que muchos también se han adaptado a la comodidad de ver el servicio online. Y esto es un arma de doble filo. Aprovecho la oportunidad. Esto es un arma de doble filo. Yo le doy muchas gracias a Dios por las redes sociales y por la tecnología que nos permitió hacer muchísimas cosas durante este tiempo que no podíamos estar físicamente juntos. Pero hermano, no deje que eso se haga un hábito en su vida.
Porque ahora, hoy, cualquier persona puede sencillamente el domingo en la mañana abrir las redes sociales y lo primero que puede hacer es escoger. ¿Qué iglesia voy a ver el servicio hoy? Porque a esta hora está transmitiendo esta iglesia, esta. ¿Qué pastor es el que me gusta oír hoy? Y saben, lentamente eso va creando un desapego hacia tu propia congregación y hacia tu propio pastor. Ojo, el diablo es muy astuto y usa todas estas sutilezas. Y algo que puede ser una bendición puede convertirse en una maldición en nuestras vidas. Y lentamente nos vamos, que hoy la mañana, yo entiendo, ¿verdad? Y respeto, como dije al principio, yo sé que hay personas que no se sienten seguras de estar y por favor, no se siente usted aludido en esto que digo. Pero dígame si la mañana de hoy no estaba rica para quedarse en la cama. ¿Verdad? Dígame si la mañana de hoy no estaba sabrosa para quedarse así entre sábanas con esta lluvia así y este día tan sabroso, ¿verdad? Y uno tomarse un café calentito allí en la cama y tener el televisor enfrente y decir, voy a poner aquí ahora, lo conecto al internet y voy a ver el servicio aquí en mi cama, entre las sábanas, calentito, me tomo mi café. Pero usted se perdió la bendición de estar con su iglesia. Y no lo digo ahora que estamos en este momento. Vamos a suponer que estuviéramos viviendo en un momento normal. Usted se pierde la bendición de la comunión con sus hermanos. Déjeme decirle que una de las cosas que más me gocé hoy fue en la alabanza, el sentir otras voces. Llevábamos 9 semanas aquí, ¿verdad? Solo el ministerio de alabanza, algunos hermanos, pero el poder escuchar ya otras voces, ese canto congregacional, a mí me llenó mi alma. Yo los necesito a ustedes. Y yo necesito, ¿verdad?, compartir con mi iglesia, porque el propósito de Dios también es la comunión de los unos con los otros. Ojo, ¿verdad?, que el COVID-19 no nos amolde a eso de quedarnos en las casas y ver el servicio online. Otra cosa negativa yo creo que nos ha dejado el COVID es que ha puesto en evidencia que algunos tienen más una religión en su vida que una relación con Dios, que una relación con Jesucristo. Sin embargo, también nos ha dado cosas positivas este tiempo de la pandemia, porque todo tiene, ¿verdad? La moneda tiene 2 caras. Y yo quiero decir que lo primero que me ha dejado positivo esta pandemia es saber y confiar más siempre en que Dios está en absoluto control. El mundo parecía todo al revés y parece todavía medio al revés, todo patas arriba, pero yo he visto la mano de mi Dios. Yo he visto y confío en que Dios sigue en perfecto y absoluto control. Lo segundo que me ha dado esta pandemia es ver que Dios siempre tiene un remanente fiel, un remanente de hijos fieles, que no importa lo que esté pasando, ¿verdad?, allí están para su Dios y siguen siendo su iglesia. Ayer estábamos aquí repartiendo comidas y no lo digo por los que estaban ni por los que no estuvieron, ¿verdad? Nadie tampoco se vaya a sentir señalado en esto. Pero ayer cuando estábamos aquí había un grupo alrededor de 30 hermanos de la iglesia que estábamos ayudando en esto de repartir la comida. Y yo miraba eso y cerraba mis ojos y decía, Señor, gracias porque tu iglesia está aquí, está presente, está viva, está activa, está ministrando, está haciendo. Y no solo le dimos a las personas el alimento, sino también que se le pudo compartir el evangelio a muchísimas personas. Y yo digo, esa es tu iglesia, tú siempre tienes pueblo tuyo que sigue allí, que está allí dando la pelea y haciendo la obra en medio de los tiempos, en medio de todas las circunstancias. Eso también me lo dejó el COVID-19. Dios no desperdicia nada. ¿Ha sido un tiempo difícil? Ha sido. Para mucha gente está siendo un tiempo difícil. Hay personas que han perdido un familiar. Hay personas que han estado con familiares ingresados en el hospital. Hay personas que han perdido su empleo y están en una gran necesidad económica. Hemos visto de todo. Pero en medio de todas esas circunstancias, Dios también está trabajando en nuestras vidas. Y yo he tenido el testimonio de muchísimos hermanos que me han llamado y me han estado compartiendo cómo Dios
ha hecho cosas durante estas 9 semanas en su vida. Hermanos que me han dicho, he orado como nunca había orado en mi vida. Esto me ha llevado a orar. Hermanos que me han dicho, he leído la Biblia como nunca había leído. Yo no tenía tiempo para leer la Biblia. Ahora he leído muchísimo en la palabra de Dios. He tenido personas que me han dicho, ahora he podido dedicarle más tiempo a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Ha traído, ¿verdad?, un sentir nuevamente por ese tiempo con la familia, de poder compartir juntos. Y alguno por ahí estará diciendo, si yo lo que estoy es loco por salirme de la casa ya, ¿verdad? Porque no aguanto a tanta gente. Hay personas que piensan así, pero estar en familia ha sido bueno también. Ha traído un redescubrir, ¿verdad?, de todos esos lazos. Y hermano, ¿qué quiero decirles yo al final de todas estas cosas, verdad? Quiero decirles que no tendremos una nueva iglesia. Yo no creo que voy a tener una nueva iglesia, pero sí creo que voy a tener una iglesia más madura por todo esto que hemos atravesado. Porque Dios ha estado trabajando en cada uno de nosotros de diferentes maneras. Si usted siente que Dios no ha hecho nada en su vida durante este tiempo, yo creo que sencillamente habrá vivido estas 9 semanas allí protegiéndose y cuidándose. Pero yo les puedo decir que yo creo que Dios ha obrado en mi vida en estas 9 semanas. Y sigue obrando. No es que Dios nunca hubiera obrado. Dios siempre está obrando, pero obró de una manera especial en este tiempo. Y espero que lo haya hecho en la vida de cada uno de los miembros de nuestra iglesia. Y que ahora cuando nosotros retomemos, ¿verdad?, todas las cosas para atrás, tengamos una iglesia más madura. Una iglesia que ahora tiene la experiencia de haber sido sacudida por todas estas cosas, ¿verdad? No tendremos una nueva iglesia. La iglesia sigue siendo la misma. Y Dios continuará trabajando con cada uno de nosotros para seguir moldeándonos, para seguir transformándonos. Miren, tristemente, después de esto, yo sé que quizás algunos se van a alejar porque se ha enfriado su fe. Puede ser que esto suceda. Pero también estoy seguro que Dios traerá nuevas vidas porque el Evangelio ha sido predicado. Y muchísimas personas se han enterado que ahora aquí hay una iglesia y han estado, ¿verdad?, abiertas a escuchar la palabra de Dios. Y siempre ha sido así. Unos se alejan, otros llegan, ¿verdad? Otros serán incorporados a nuestra familia. Pero yo tengo fe en que pronto podremos abrazarnos nuevamente, ¿verdad? Y que esto va a pasar y que aprenderemos todos una gran lección. Y pronto podremos decir, Señor, gracias por haber atravesado por este tiempo, porque por medio de esto tú hiciste muchas cosas en nuestra vida y en la vida de nuestra iglesia. Y lo último que digo en esta mañana es que yo confío en la palabra y en la promesa del Señor Jesús cuando dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Nunca prevalecerán. La iglesia de Jesucristo continúa, seguirá y va a seguir con su paso triunfante, ¿verdad?, hasta que Él vuelva para llevarla a su presencia. Vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias. Gracias porque los que estamos acá, Señor, hoy, en este día en que podemos reabrir nuestros templos, no somos una nueva iglesia. Somos la misma iglesia. Somos los mismos hermanos que hemos tenido que vivir, Señor, y atravesar por este tiempo. Y otros tantos que están en sus casas y que también son miembros amados y son parte de nuestra gran familia de fe. Gracias porque atravesar por todo esto no nos hace una nueva iglesia, pero sí nos puede hacer una iglesia madura, sí nos puede hacer una iglesia de alguna manera, Señor, renovada. Una iglesia que al ser sacudida por todas estas cosas, Señor, tú la estás purificando, tú la estás moldeando, Señor. Gracias por la experiencia que ha podido vivir cada uno de nosotros en este tiempo, porque sea buena o aunque sea mala, Señor. Tú usas todo para tratar con nuestras vidas.
Y te pido, Señor, que podamos tener gozo para retomar, Señor, nuestra vida y nuestro ministerio como iglesia. Gracias porque en esta semana esta congregación pudo cumplir 41 años de estar aquí en este lugar, llevando, Señor, la voz del Evangelio. Y rogamos que todo el tiempo que tú permitas que esta congregación esté aquí, sea un faro de luz a esta comunidad, Señor. No somos una nueva iglesia, somos la misma iglesia. La obra sencillamente continúa. Queremos seguir adelante, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Gracias por los que han podido llegar en este día. Bendice a aquellos que están en casa. Y, Señor, como te pido todos los días, ayuda, Señor, al necesitado. Levanta al caído, Señor. Sana al enfermo. Tú puedes hacerlo, Señor. Muestra tu mano poderosa. Yo sé que tu brazo no se ha cortado para bendecir, Señor. Gracias por este día y gracias por la oportunidad de estar acá. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.